Yo no sé si esto es una historia que parece un cuento o un cuento que parece una historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda, que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato. Era noble, había nacido ante el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante, ni apartar los ojos de un punto del oscuro pergamino en el que leía la última cántiga de un trovador. Los que quisieran encontrarle no le debían buscar en el anchuroso patio de su castillo, donde los palafrenos domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los halcones, y los soldados se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza contra una piedra. ¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor? Preguntaba algunas veces su madre. No sabemos, respondían sus servidores. ¿Acaso estará en el claustro del monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la conversación de los muertos? O en el puente, mirando correr unas tras otras las olas del río por debajo de los arcos, o acurrucado en la quiebra de una roca, y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre el haz de las lagunas. En cualquiera parte estará, menos en donde esté todo el mundo. En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. Amaba la soledad porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta, porque Manrique era poeta, tanto que nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos y nunca los había encerrado al escribirlos. Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de 1000 colores, que corrían como insectos de oro a lo largo de los troncos encendidos, o danzaban en una luminosa ronda de chispas en la cúspide de las llamas, y se pasaban las horas muertas sentado en el escabel, junto a la alta chimenea gótica, inmóvil con los ojos fijos en la lumbre. Creía que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los vapores del lago, vivían unas mujeres misteriosas, había desaparecido. hadas, sílfides ¿Por dónde? u ondinas, Allá lejos, que muy exhalaban lejos. lamentos Creyó y divisar suspiros por o entre los cantaban y se cruzados reían en troncos el de los monótono árboles como una claridad, una rumor forma del blanca agua, que se movía. rumor que oía en silencio, Es intentando ella, traducirlo. que llevaba En las alas nubes, en en los el pies, aire, en el y fondo de huye los como una bosques, sombra, en las grietas de las dijo, peñas, y se precipitó imaginaba en su busca, percibir formas, escuchar separando con sonidos las manos las misteriosos, redes de hiedra formas de que se seres extendían como un sobrenaturales, tapiz de palabras unos en otros álamos. ininteligibles Llegó que no podía rompiendo por comprender. entre la Amar, maleza había y las nacido para plantas señalar el parásitas, amor, hasta una especie de no para rellano que sentirlo. iluminaba la Amaba a claridad todas del las cielo. mujeres en un instante. Nadie. A esta porque era rubia, a aquella por porque aquí, tenía los por labios aquí va, rojos, a la exclamó otra porque entonces. se Oigo sus cimbreaba pisadas al sobre andar, las hojas secas como un junco. y el crujido de Algunas su traje, veces llegaba a su que delirio arrastra hasta por el el punto de suelo y quedarse una roza con noche entera arbusto. mirando la luna, Y corría que como flotaba un en el loco, cielo de aquí para allá. entre un vapor de plata, no la veía. o las estrellas, que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio exclamaba: si es verdad, como el prior de la Peña me ha dicho, que es posible que esos puntos de luz sean mundos, si es verdad que en ese globo de néctar que rueda sobre las nubes habitan gentes, ¿qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas, y yo no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Manrique no estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza. Sobre el Duero, que pasaba lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de Soria, hay un puente que conduce a la ciudad del antiguo convento de los templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo de la opuesta imagen del río. En la época a que nos referimos, los caballeros de la orden ya habían abandonado sus históricas fortalezas, pero aún quedaban en pie los restos de los anchos torreones en sus muros. Aún se veían, como en parte se ven hoy, cubiertos de hiedras y campanillas blancas, los macizos arcos de su claustro, las prolongadas galerías
ojivales de sus patios de armas, en las que suspiraba el viento con un gemido, agitando las altas hierbas. En los huertos y en los jardines, cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas de los religiosos, la vegetación abandonada de sí misma desplegaba todas sus galas, sin temor de que la mano del hombre las mutilase, creyendo embellecerla. Las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles. Las sombrías calles de álamos, cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí, se habían cubierto de céspedes. Los cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos, y en los trozos de fábrica próximos a desplomarse, el jaramago flotando al viento como el penacho de una cimera y las campanillas blancas y azules, balanceándose como un columpio sobre sus largos flexibles tallos, pregonaban la victoria y la destrucción de la ruina. Era de noche, una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y serena en mitad del cielo azul, luminosa y transparente. Manrique, presa de su imaginación y de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente, desde que contempló un momento la negra silueta de la ciudad, que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte, se internó en las desiertas ruinas de los templarios. La medianoche tocaba su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve, ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo. En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje. En el mismo instante en que el loco soñador de quimeras e imposibles penetraba en los jardines. Una mujer desconocida, en este sitio, a estas horas. Esa es la mujer que yo busco, exclamó Manrique, y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta. Llegó al punto en que había visto perderse, entre la espesura de las ramas, a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos. Creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad, una forma blanca que se movía. Es ella, que llevaba alas en los pies, y huye como una sombra, dijo, y se precipitó en su busca, separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos en otros álamos. Llegó, rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas, hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. Nadie. «Ah, por aquí va», exclamó entonces. Oigo sus pisadas sobre las hojas secas y el crujido de su traje, que arrastra por el suelo y roza con arbustos. Y corría como un loco, de aquí para allá. Y no la veía. «Pero siguen sonando sus pisadas», murmuró otra vez. «Creo que ha hablado, no hay duda, ha hablado». El viento que suspira entre las ramas, las hojas, que parece que rezan en voz baja, me han impedido oír lo que ha dicho, pero no hay duda, va por ahí, ha hablado. ¿En qué idioma? No sé, pero es una lengua extranjera. Y tornó a correr en su seguimiento, afán inútil, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla, ya notando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se movían, a una hora imaginando distinguir en la arena la huella de sus breves pies. Luego, firmemente, persuadido de que un perfume especial, que aspiraba a intervalos, era un aroma perteneciente a aquella mujer, que se burlaba de él, complaciéndose en huirle por entre aquellas intricadas malezas. Vagó algunas horas de un lado a otro, fuera de sí, ya parándose para escuchar, ya deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, ya entre una carrera frenética y desesperada. Avanzando por entre los inmensos jardines que bordaban el margen del río. Llegó al fin al pie de las rocas sobre las que se eleva la ermita de San Saturio. Tal vez desde esta altura podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de ese confuso laberinto, exclamó, trepando de peña en peña con la ayuda de su daga. Llegó a la cima. Desde ella se descubre la ciudad en lontananza y una gran parte del Duero, que se retuercen a sus pies, arrastrando por
una corriente impetuosa y oscura por entre las corvas, márgenes que la encarcelan. Manrique, una vez a lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor, pero al tenderla y fijarla al cabo en un punto, no pudo contener una blasfemia. La luz de la luna ríe el alba, chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se dirigía a todo remo en la orilla opuesta. En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta, una mujer sin duda, la mujer que había visto en los templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas. Se descolgó de las peñas con agilidad de un gamo, arrojó al suelo de la gorra, cuya redonda y larga pluma podía embarazarle para correr, y desnudándose de ancho capotillo de terciopelo, partió como una exhalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla. ¡Locura! Cuando Manrique llegó, jadeante y cubierto de sudor, a la entrada, ya los que habían atravesado el Duero por la parte de San Saturio entraban en Soria por una de las puertas del muro, que en aquel tiempo llegaba hasta la margen del río, en cuyas aguas retrataban sus padres almenas. Aunque desvanecida su esperanza de alcanzar a los que habían entrado por el postigo de San Saturio, no por eso nuestro héroe perdió las de saber la casa en la ciudad podía albergarlos. Fija en su mente esta idea, penetró en la población y, dirigiéndose hacia el barrio de San Juan, comenzó a vagar por sus calles a la aventura. Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, estrechas, oscuras y tortuosas. Un silencio profundo reinaba en ellas, silencio que sólo interrumpían ora al lejano ladrido de un perro, ora el rumor de una puerta al cerrarse, ora el relincho de un corcel que piafando hacía sonar la cadena que le sujetaba al pesebre en las subterráneas caballerizas. Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los pasos de alguna persona que había doblado ya la última esquina de un callejón desierto, otras voces confusas de gentes que hablaban a sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su lado. Anduvo algunas horas corriendo al azar de un sitio a otro. Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra, oscuro y antiquísimo, y al detenerse brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. En una de las altas ventanas ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio, se veía un rayo de luz templada y suave que, pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color de rosa, se reflejaba en el negruzco y grieteado paredón de la casa de enfrente. «No cabe duda, aquí vive mi desconocida», murmuró el joven en voz baja y sin apartar un punto sus ojos de la ventana gótica. «Aquí vive». Ella entró por el postigo de San Saturio. Se viene a este barrio. En este barrio hay una casa donde, pasada la medianoche, aún hay gente en vela. ¿Quién sino ella, que vuelve de sus nocturnas excursiones, puede estarlo a estas horas? No hay más, esta es su casa. En esta firme persuasión, y revolviendo en su cabeza las más locas y fantásticas imaginaciones, esperó el alba frente a la ventana gótica, de la que en toda la noche no faltó la luz, ni él paró la vista un momento.